Y en este programa, La Hora Constituyente, les prometimos hace 15 días o más o menos 15 días atrás, que íbamos a abordar las novedades del producto de la Asamblea Constituyente al momento, con una de las convencionales constituyentes, el Salabраña del Distrito 17, que está con nosotros en sala, y con ella abordaremos el tema hoy en este programa, La Hora Constituyente, que generamos aquí desde Guatemala para toda Abya. Elsa, muy buenos días, salude por favor a la audiencia que ya te están viendo. Hola, muy buenos días. Un gusto y agradecida nuevamente que me inviten ahí a conversar con usted, a dar cuenta de lo que está pasando. Felicidades por sus 30 años. 30 años es bastante tiempo de sostener una lucha. Es realmente un honor estar con gente que es persistente y que sabe lo que quiere y que persigue su objetivo. Sin duda que lo van a conseguir. Ya nosotros nos demoramos más o menos lo mismo en lograr este proceso. Es mucho tiempo igual, es casi toda una vida para muchas personas, pero es necesario. Hay que entender que estos son procesos históricos, y que dentro del proceso histórico nos toca cumplir un rol. Y el rol que ustedes están cumpliendo en Guatemala es un rol muy importante. No me cabe ninguna duda que van a lograr su asamblea constituyente y cambiar las condiciones estructurales en las cuales están viviendo. Muchas gracias, Elsa, a nombre mío y a nombre de todas las comunidades organizadas en resistencia aquí en Guatemala, por sus palabras que se notan que vienen desde el corazón y desde la experiencia sobre todo, porque Chile, los pueblos de Chile en este momento están ya en la segunda fase del proceso constituyente, que es la Asamblea Constituyente como tal. Antes estuvieron en la misma fase donde estamos nosotros aquí en Guatemala, en la preconstituyente, esto de socializar, activar, motivar a la gente a pensar de que otro país es posible, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que consensuar, etcétera. Y en Chile ya pasaron a esa segunda fase, que aquí en Guatemala todavía nos falta, y obviamente ha sido producto de las urnas, y de eso vamos a hablar. Estimada Elsa, sabemos que en Chile están ya prácticamente cerrando la segunda fase, es decir, la fase como tal de la convención constituyente. Cuéntenos en qué etapa se encuentra ello y luego ingresaremos con las preguntas más precisas. Adelante, Elsa. Mira, nosotros ya terminamos de redactar el texto constitucional. En este momento hay dos comisiones que se crearon, una para armonizar el texto y revisar todo lo que es ortografía, y también que los artículos que se hayan escrito no estén duplicados o estén en contradicción. ¿Ya? Esa es una acción que está funcionando ahora y termina su trabajo durante esta semana. Y la otra comisión es de normas transitorias. Las normas transitorias son muy importantes dentro de un proceso constituyente porque son las que le fijan el camino a los gobiernos de cómo implementar. Y esa comisión de normas transitorias también termina el trabajo la próxima semana. Nosotros el día 4 de julio ya tenemos que entregar el texto completo. Esas dos comisiones en este momento ser unos plenarios para llevar a votación algunas controversias que puedan salir dentro de las propuestas que están, y ya nosotros ya vamos de salida en este proceso constituyente, al menos en esta etapa. Hay que entender que un proceso constituyente consta de varias etapas, y una de ellas, bueno, la que ustedes están viviendo en este momento, que es la acumulación de fuerzas, ¿ya? Y luego viene el camino institucional para instaurar una asamblea constituyente. Después de esto viene el proceso en sí, ya de hacer la redacción del texto. Esta forma de hacer el texto, bueno, la misma asamblea debería dárselo y otorgárselo, decir, ya lo vamos a hacer de tal manera y darse un reglamento. Y luego viene este proceso ya de ir cerrando, hacer normas transitorias para marcar el camino de cómo implementar la Constitución. ¿Cuál van a ser las prioridades de la institucionalidad para darle viabilidad a todo lo que son los derechos sociales y todas las normativas que ahí se plasman? Y luego viene esta otra parte que tiene que ver con el plebiscito de salida, ya que es que toda la sociedad apruebe el texto constitucional. Y en esa etapa es en la cual nosotros ya estamos entrando, en la etapa del apruebo de salida. Luego de esta etapa del apruebo de salida viene otra mucho más larga, ¿ya? Y que tiene que ver con la implementación de las leyes. Esa implementación de las leyes para darle en realidad cuenta a las normativas que se están haciendo en la Constitución es un proceso que ya escapa a los convencionales y es algo ya que la misma sociedad tiene que empezar a regular y ver la forma de darle salida. En este la mayoría de las
propusieron, que se están proponiendo, está estipulada para hacerla durante 2 años. O sea, en 2 años más tienen que las leyes, o en 2 años más ya empieza el proceso de armar las instituciones y las organizaciones nuevas que se crearon. Eso más o menos es lo que te puedo contar, así como en resumen en la etapa en que nosotros ya estamos. Muchas gracias. Hay mucha... No, dale más, pregunta. Muchas gracias, Elsa Labraña, convencional constituyente del Distrito 17 de Chile, narrándonos de las fases que en el caso de Chile, no, en el caso de los pueblos de Chile, han establecido como, obviamente, fases, momentos de este proceso constituyente. Antes de entrar a nuestros temas centrales, que son las novedades que nos trae el texto, digamos, en crudo de la Constitución que va a ser sometida a votación, como indica Elsa, la pregunta, Elsa, es, ya entendiendo que también en Guatemala y también en Perú estamos con este sueño, y Honduras también con este sueño de entrar al proceso constituyente en estos países bicentenarios, la pregunta es, ¿cuáles son las principales? Si tuvieras que mencionar 3 principales dificultades de los impulsores y las impulsoras del proceso constituyente, es decir, de esos pueblos constituyentes, y cómo lo han resuelto esas dificultades, ¿cuáles serían esas que tendrías que indicarnos a nosotros o a la audiencia? Mira, en realidad nosotros tuvimos que lidiar con la ignorancia, ¿ya? Nosotros vivimos un periodo muy largo de dictadura en la cual no hubo educación cívica. La mayoría de la gente no tenía idea de qué es lo que era una asamblea constituyente, ya ni siquiera estaba como en la retina. Ustedes sí saben, o sea, tienen un trecho avanzado bastante grande, ¿ya? Ustedes sí tienen educación cívica, saben cuáles son los roles y dentro de los poderes del Estado, conocen también qué es una asamblea constituyente, situación que aquí en Chile no se dio. La situación de Chile fue muy distinta, la vía de la asamblea constituyente no era un camino popular, se dio a través de la revuelta popular, ¿ya? A través del descontento, a través de las organizaciones de base que llevaban mucho tiempo reclamando o tratando de correr el cerco democrático o reclamando nuestros derechos sociales a través de marcha, a través de protesta, a través de lucha, y en ese proceso de lucha y de marcha siempre se tocaba o se llegaba a que el tope para lograr nuestro objetivo era la Constitución, ¿ya? Pero no había una claridad desde la población completa de que para hacer los cambios que nosotros queríamos en nuestra vida cotidiana, necesitábamos cambiar la Constitución. Eso se dio en el fragor de la lucha de la revuelta social. Esperamos en realidad que ustedes hagan una vía mucho más, menos violenta para poder llegar a este proceso, porque en realidad el proceso a nosotros nos costó muchas vidas de luchadores sociales, muchos ojos, mucha tortura, muchas violaciones de derechos humanos, y realmente no, yo creo que en países democráticos como los suyos, esa vía no debería ser el camino. Sí necesitamos acumulación de fuerza, sí necesitamos educar a la población, sí necesitamos elevar la conciencia colectiva de las personas para entender que este proceso es en beneficio de todos y todas, y no solamente para un grupo específico o no solamente para conseguir un derecho más o un beneficio más. Es como cambiar el estado de las cosas, pero en conjunto. Y eso es algo que hay que empezar a hacer desde ya, que si se logra esta real acumulación de fuerza y conciencia de que los cambios son necesarios, urgentes y posibles de hacer, el camino ya está dado. A nosotros nos pasaba de que teníamos conciencia de que necesitábamos cambios, pero no veíamos la posibilidad, porque nuestra misma constitución, que se había hecho en dictadura, no tenía salida institucional para canalizar estas demandas sociales. Desconozco en realidad cuál es la situación de ustedes allá, pero tú me contabas que ya llevan tiempo redactando una constitución ustedes, o más o menos poniendo en texto las ideas que a ustedes les gustaría que lo rigieran en el futuro. Eso es un avance inmenso, muy grande, que aquí en Chile no existía. Nosotros todo lo tuvimos que improvisar y hacer en el momento. La gente no tenía plena conciencia de una asamblea constituyente, por eso rápidamente cuando el poder constituido, el gobierno, las fuerzas armadas, las instituciones del Estado se vieron amenazadas por la revuelta popular, se organizaron y sacaron este tema de una convención constitucional.
que no es lo mismo que una asamblea constituyente. Entonces, la idea, o bueno, lo que yo les puedo transmitir como experiencia es que el concepto de asamblea constituyente y los alcances de la asamblea constituyente como poder soberano constituyente que cada una persona tiene y que puede poner en juego, eso las personas tienen que tenerlo con mucha claridad. Entender que el poder está en nosotros, en los pueblos, no en las instituciones. Y eso es algo que aquí en Chile no había mucha claridad al respecto. Por lo tanto, aún así, instalada la convención, para la gente les fue muy difícil entender qué es lo que estábamos haciendo. Te cuento, y ahora recién la gente que está leyendo el texto, como que recién está comprendiendo cuál fue el proceso o cómo la revuelta social canalizó en esta temática. Y es algo que está difícil, porque igual la derecha y todos los poderes económicos acá en Chile son muy fuertes. Entonces han hecho una contracampaña bastante grande desde el inicio de la revuelta social, y ahora también estamos con bastantes dificultades de que la gente acepte el texto que he redactado. Entonces esas dificultades son las que ustedes se van a encontrar si no logran hacer que todas las personas de su país entiendan el proceso y lo que significa para el cambio en la vida cotidiana. Porque hay mucha gente que cree que las constituciones tienen que ver con un tema político, como algo alejado de lo que uno vive día a día. Y no, es todo lo contrario. Y eso es lo que ustedes tienen que poner mayor énfasis, en la educación. Educación, mucha educación popular, mucha información. Bueno, lo que están haciendo ahora en este momento, me imagino que va en esa línea. Así que por ahí es donde no hay que fallar, nunca. Ya no importa si el proceso es más largo, no importa si el proceso es más lento, pero sí que sea mucho más profundo. Muchas gracias, Elsa Labraña, conversando en la hora constituyente con ustedes, amigas y amigos. Gracias por seguirnos por la pantalla móvil sobre las novedades que nos trae el proceso constituyente de estos pueblos de Chile y un desafío que nos plantea ella desde allá. Y claro, eso es una constante también aquí y en otras partes, la ignorancia política o la ausencia de una cultura política adecuada. Y ella indica que desde allá nos ven como que nosotros estamos avanzando más. Posiblemente que sí, porque ni en Bolivia ni en Chile ha habido una etapa preconstituyente donde comunidades organizadas hayan estado ya no solamente planteando la metodología para llegar a la etapa de la constituyente como tal, sino también los contenidos que debería debatir esa asamblea constituyente cuando se instale. Pero ese esfuerzo todavía aquí es bastante pequeño en comparación a la población en general. Y en eso va el movimiento Codeca, pero el camino sigue siendo empinado. Por eso, amigas y amigos, importantísimo escuchar estas otras lecciones que nos traen desde otros territorios actores políticos que ya están en ese proceso. Y por eso, desde aquí, estimada Elsa, y a toda la audiencia que nos pueda escuchar posteriormente en Chile, miramos con bastante atención lo que está ocurriendo en Chile. Y son 9:21. ¿Podrías indicar, Elsa, a la audiencia que está presente, quiénes son los actores que están impulsando el proceso constituyente en Chile? En sí mismo, esta institucionalidad que llamas esa institución como convención, ¿por quiénes está integrado a grandes rasgos? Y luego entramos ahí sí a las novedades que nos trae la nueva constitución chilena. Adelante, Elsa. Mira, quienes impulsaron el proceso constituyente fueron las organizaciones de base. ¿Ya? Fueron las organizaciones de base que traían este descontento acumulado de no tener salida institucional a sus demandas. Estas fueron las que de alguna manera gatillaron la revuelta social y fue a través de esta revuelta social que el gobierno, en realidad, que la institucionalidad tuvo que dar salida y decir, bueno, ya, cambiemos la constitución. Pero no, ahí fue la trampa, ¿no? Nos normaron la forma en cómo teníamos que hacer este cambio constitucional. Y terminamos en una convención constitucional y no en una asamblea constituyente. Ahora, ¿quiénes integramos esta convención? También fue un tema de lograr democratizar el proceso, ¿ya? Porque se nos estaba imponiendo que fuese el Congreso quien hiciera este cambio. A lo cual obviamente nosotros dijimos, no, imposible, son precisamente las mismas personas
han tenido sometida durante tanto tiempo sin poder darle salida a nuestra demanda. No queremos que el Congreso cambie la Constitución, por lo tanto se crea esta convención. Esta convención está integrada por 154 personas en este momento. La mayoría de las personas que estamos ahí venimos de candidaturas independientes, de movimientos sociales, de los territorios. Está integrada también por personas de partidos políticos, por militantes, y también por pueblos originarios. ¿Ya? Todo eso se logró, los pueblos originarios como los independientes, fue también a raíz de la presión social para que se integraran estos escaños en la convención. ¿Quiénes más integramos este grupo? Bueno, estamos representados en realidad como todos los sectores de la sociedad, desde la derecha más rancia hasta las fuerzas populares más de izquierda. La forma en cómo hemos logrado convivir en realidad dentro del proceso constituyente ha sido a través del diálogo, pero ha sido un diálogo muy acotado, porque los tiempos han sido muy acotados. En realidad, más que dialogar, lo que hemos hecho es ponernos de acuerdo. Es como decir, ya, sí, te parece, estamos todos de acuerdo y punto. No había mucha profundidad en las discusiones, ¿ya? Pero lo bueno es que esas discusiones sí se habían dado antes en el movimiento popular. Entonces, los que llegamos de candidatura independiente ya veníamos con las discusiones hechas. Lo único que nos faltaba era ponernos de acuerdo dentro de la convención. Por eso yo te digo, la etapa previa de la instalación de la Asamblea Constituyente es mucho más importante. Porque ahí tú realmente recoges el diagnóstico y los mandatos populares. Si tú llegas a la convención o a una Asamblea Constituyente sin un mandato popular, en realidad vas a estar perdiendo el tiempo. Porque lo que vas a estar poniendo ahí no va a ser el reflejo de lo que la gente quiere. Y eso es lo que tiene que llegar a la convención. Por lo tanto, la etapa más importante para ustedes en este instante es armar los grupos de discusión, de diagnóstico y de propuesta para que, independiente de quién sea el representante que llegue a la asamblea, haga lo que el pueblo quiere. Ya aquí nos topamos con muchas candidaturas independientes que no tenían ese proceso previo y que en realidad fueron un obstáculo para lograr mejoras mucho más progresivas dentro de la Constitución. Ese es el componente que tuvimos dentro de la Convención Constitucional aquí en Chile. Y una de las dificultades también muy grandes que tuvimos, más que la derecha, ¿ya? Porque uno sabía más o menos a lo que ellos iban. Ellos van a defender el modelo, a defender sus privilegios, en fin, a hacer que las cosas no se muevan mucho. Pero una de las grandes dificultades que tuvimos acá fueron los partidos políticos. Partidos políticos precisamente que se definen de izquierda y que en el momento de los que hubo de las votaciones o de poder implementar mejoras en los artículos de la Constitución, terminaron cortándolos o coartándolos. Ahí tú ves que en realidad, independiente de la retórica, el poder constituido siempre va a estar amarrado al poder político. Muchas gracias, Elsa, por estar con nosotros en este programa La Hora Constituyente, conversando, narrándonos sobre los actores que han estado y están impulsando este proceso. Por supuesto, amigas y amigos, siempre decimos, el proceso constituyente no es un acto litúrgico de reconciliación, así como que besos y abrazos, no, es un acto político. Por más que sea dentro de las normas de la democracia liberal, siempre va a ser un acto, un espacio de disputa de poder. Y lo que está contando ella ocurrió en Chile y ocurrirá en diferentes territorios o lugares donde se atrevan a desinstitucionalizar, desconstitucionalizar lo constituido, lo instituido por las élites que aún ejercen poder hegemónico. Va a ser bastante difícil, eso lo sabemos, y gracias Elsa por reiterarnos. Y amigas y amigos, eso es importante tomar en cuenta, esas dificultades, para no claudicar como ella indica, porque este es el camino más fácil. Ante la dificultad claudicamos y cedemos, y al final terminamos estableciendo o restaurando lo que ya estuvo vigente. Eso es importantísimo. Elsa, voy con la siguiente pregunta.
La audiencia, las personas que estamos inquietos en Abya Yala de ver cambios estructurales, porque conocemos los males congénitos que compartimos, congénitos desde el nacimiento de las repúblicas, incluso desde antes, ¿no? Que compartimos como países, etcétera. Estamos siempre preguntándonos qué cambios más, qué cambios nuevos aparecen o novedades aparecen en cada proceso constituyente. Y en el caso chileno, si tuviéramos que hablar ya como constitucionalistas y en algún momento mencionar constitución boliviana y ecuatoriana que se dieron en este periodo, trajeron estos cambios. El proceso constituyente chileno trajo. ¿Cuáles serían esos cambios concretos que podría usted indicar desde la Convención Constituyente chileno que aporta para toda Abya Yala, estimada Elsa? Adelante. Mira, hay que ver que el cambio en la Constitución que nosotros hicimos, todos los cambios son bastante profundos aquí en Chile, ya que teníamos una Constitución heredada de la dictadura, que en realidad lo único que aseguraba era el modelo neoliberal, y que también resguardaba todo lo que eran los privilegios de la casta política y de los empresariados, ¿ya? Entonces, todo lo que ahora se ha incluido en esta Constitución en realidad va en el sentido contrario. Los cambios que podemos nosotros aportar a la Abya Yala, en realidad en las cuales nos estamos sumando, tienen que ver con los derechos de la naturaleza. Nosotros sí lo pudimos dejar consagrado. Y tomando la experiencia de Ecuador, que se demoró más o menos más de 8 años en generar una institucionalidad, nosotros la creamos al tiro. Pusimos los derechos de la naturaleza, pero además una defensoría de la naturaleza, ¿ya? Recogimos mucha de la experiencia constitucional del proceso boliviano, del proceso ecuatoriano, y lo llevamos a nuestra Constitución. Otro de los temas que han sido como importantes en nuestra redacción de Constitución es que toda la institucionalidad que se crea de ahora en adelante es paritaria, ¿ya? En ese sentido, no va a poder seguir imperando, por así decirlo, esta lógica patriarcal dentro de las instituciones. Por lo tanto, esperamos que ahí, al ver este complemento, ¿no?, de la mirada femenina dentro de las políticas públicas, dentro de las leyes, todo lo que tiene que ver con las labores de cuidado o con poner la vida en el centro de las políticas públicas, esté mucho más presente. También otra de las, bueno, no sé, para nosotros novedad, yo creo que para ustedes no, es el reconocimiento de los pueblos originarios. El reconocimiento de los pueblos originarios y también su autonomía dentro del Estado de Chile. Y dentro de la autonomía también el derecho a la representación. Eso es algo bastante fuerte para nuestra sociedad, ya que aquí todo el mundo aspira a ser, o aspiraba a ser europeo. Entonces, el desconocimiento y también la negación de los pueblos originarios ha provocado mucho malestar en nuestra sociedad. Hay que entender que todavía tenemos una zona de pueblo originario, que es Wallmapu, todavía está militarizada en este instante, y ese conflicto que llevamos acarreando por más de 500 años, todavía nosotros nos sigue persiguiendo. Esta forma de hacernos cargo de esta problemática fue precisamente reconociendo la plurinacionalidad de nuestro país y empezar ya a fomentarla, porque hay muchas personas que renegaron de su origen para no sentirse discriminados dentro del Estado. Entonces, eso también es como yo creo que no sé si es una novedad, pero sí es un momento de reparación bastante profunda hacia los pueblos que fueron, muchos de los cuales fueron exterminados en nuestro país. ¿Qué más novedades tenemos dentro de nuestra Constitución? Bueno, que en realidad son hartas. Cambiamos el sistema político, terminamos con el Senado, ya no hay 2 cámaras en nuestra institucionalidad, y le damos mucho más poder a los territorios, a través de la regionalización. Ahí es donde nosotros le ponemos mucha esperanza a que los cambios que realmente queremos lograr se logren a través de la organización territorial, ¿ya? Y es a esas organizaciones a las cuales le hemos dado mucho más poder de decisión, cosa que antes no ocurría. Aquí el centralismo era muy, muy fuerte. Ninguna decisión que afectara a las regiones o a las zonas más extremas podía ser tomada por el territorio. Todo pasaba por Santiago, por un burócrata que en realidad no tenía idea ni dónde quedaba el lugar donde estaban haciendo la política pública. Entonces, esos son cambios bastante profundos que nosotros esperamos que en un tiempo bastante corto empiecen a dar ya resultados.
ya muestras de lo que se va a hacer. También logramos revertir el Estado subsidiario. Nosotros somos la cuna, en realidad, bueno, así somos vistos como la cuna del neoliberalismo. Y la cuna del neoliberalismo fue precisamente acogida por la Constitución hecha en dictadura. Y esta Constitución hecha en dictadura decía que el Estado no podía intervenir en ninguna materia económica. Por lo tanto, nosotros quedamos totalmente a la deriva en las iniciativas privadas que transformaron nuestros derechos en negocios. Y ahora hacemos esta vuelta atrás, o hacia adelante en realidad, de volver a decir, no, los derechos sociales son derechos que nos competen a todas las personas, por lo tanto el Estado, nosotros como sociedad, tenemos que hacernos cargo de ello. Y no entregarlo al sistema privado que en realidad ve en ello un lucro. Eso es una situación que hasta el momento era algo muy esperado por nuestra sociedad, pero que está chocando fuertemente con los poderes económicos. Aquí la concentración económica del 1% de la población es en realidad grosera, ¿ya? Aquí el 1% de la población tiene el 80% de la riqueza del país. Y nuestro país es un país muy rico. Por lo tanto, ellos son los que más perjudicados se podrían ver con esta nueva constitución y están haciendo todo lo posible para que esto no siga avanzando. Aún así, nosotros no logramos, por ejemplo, en la constitución recuperar nuestras riquezas naturales. Chile, no sé si para usted es así o lo ven de esa manera, pero Chile es un país de cobre. Nuestro sueldo, nuestra gran riqueza como nación es el cobre. Y el cobre en este momento está tomado por las empresas transnacionales. Por más que tratamos de instalarlo, el tema de la nacionalización o la recuperación de nuestras riquezas naturales, no hubo caso, porque precisamente estaban ahí los partidos políticos defendiendo el capital extranjero y no el nuestro. Y ahí es donde están estas disputas se hacen evidentes estas disputas de cómo el poder económico es el que en realidad gobierna, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Bueno, esas son las dificultades que enfrentamos, tuvimos muchos logros, que son los que te nombré anteriormente, que tienen que ver con la paridad, la plurinacionalidad, el tema ecológico. Nosotros de un principio dijimos que esta constitución iba a tener este carácter y lo logramos. Así que de ahora en adelante lo único que nos queda es aprobar y ver que esto realmente se haga carne en la población y no sea dilatada durante un proceso muy largo en el cual la gente pierda la esperanza también en el proceso. Muchas gracias, Elsa Labraña, conversando con usted, amigas y amigos, en este programa La Hora Constituyente. Vamos a leer algunos mensajes, estimada Elsa, que tengo. Hoy estamos transmitiendo únicamente por uno de los canales, Codeca Guatemala. No hemos podido vincular a las otras 4 canales, pero igual vamos a subirlo en YouTube y desde ahí vamos a compartir el contenido. Héctor Sepp dice, hacia un nuevo estado plurinacional desde Chisec, Alta Verapaz. Gracias, Héctor. Pase de viaje, seguramente de retorno. Codeca Tocache, desde San Marcos, dice, buen trabajo, compas, juntos trabajemos por un estado plurinacional. Perdón, les mando un cordial saludo. Gracias, compañera. Miriam Mirna dice que sea así. Alberto Quej, ¿habrá representantes de pueblos originarios en la Asamblea Constituyente en Chile? Claro que sí lo hay, son 17 y seguramente ya te puede comentar también, Alberto. Antonio, bueno, Codeca Los Anonos, Valencia, Jutiapa, desde la montaña de Jutiapa, nos dice, mi saludo desde mi parte alta de la montaña de Jutiapa. Bendiciones a todos, estoy viendo y oyendo la digna transmisión. Saben, amigos, suficiente con que nos escuche un comunitario, un hermano xinca campesino de esas montañas donde tienen que caminar incluso fuera de casa hacia la montaña más alta para tener señal. Si sabemos que están viendo allí, nosotros vamos a seguir generando estos contenidos. Y gracias a nuestros invitados por aceptar estar con nosotros compartiendo para nuestra audiencia. Alberto Quej dice, quiero saber si es originaria u ordinario, o me imagino que quiso decir originaria o derivada la Asamblea Constituyente. Acaba de indicar ella que es derivada, que no tenía todo el poder soberano como indicaba, o todo el poder constituyente como indicaba. Estoy siguiendo ese táctil, dice Alberto. ¿Qué más? Irma Rosario Ruiz dice, todo acto es político. Pablo Freire, muy bien, gracias por citar a gran Freire. Irma Rosario también dice, fantástico. Compañeras, amigas y amigos, por favor, esta ventana es suya. Comente, comparta y así vamos a seguir rompiendo el cerco mediático. Elsa, importantes temas que nos planteas en cuanto a las novedades
segurísimo que vas a tener la oportunidad, ya que vas a estar con nosotros en unos días aquí por Guatemala, para poder conversar, compartir con nuestra audiencia, con nuestros hermanos, colegas, compañeros defensores del movimiento, en Movimiento Codeca en la Asamblea y en los territorios donde vas a pasar sobre estos temas. Reitero, entonces la constituyente o la constitución que emergerá en Chile, que va a estar sometido a votación el 4 de septiembre, está trayéndonos novedades como el tema de, para el caso chileno, derechos de la madre tierra, pero con, o la naturaleza que llaman, pero con el aditamento de las garantías. Es decir, han creado, indicaba ella, un defensor de la naturaleza, algo así, una institución que va a garantizar, lo cual está ausente y estuvo ausente en el caso del Ecuador y en el caso de Bolivia. Hay que reconocerlo. El proceso constituyente o la, digamos, juridización de los derechos, ¿no? La positivación, ponerlo por escrito de los derechos es progresivo. Y décadas después, esos derechos que ya están en estas dos constituciones que menciono, ahora incorpora esa institución que aquí en Guatemala también se está proponiendo, el ombudsman de la madre tierra. Otro elemento nos indica que también, no solamente como norma constitucional, es decir, como mandato, sino también como garantía, la paridad. ¿Sí? Una cosa es decir que todos somos iguales, hombres y mujeres, y otra cosa es crear en la misma constitución los mecanismos para que se cumpla eso. Y a partir de esa constitución, al parecer en Chile, sí se va a cumplir. Vamos a ver esto, seguramente la siguiente pregunta de ello. Y el tema de el reconocimiento y autonomía de los pueblos originarios. Ella decía que para ustedes de repente no es novedad, no, estimada Elsa. Aquí estamos en la misma situación de colonialidad interna que en el resto de los países coloniales de Viayala. ¿Sí? Aquí los pueblos indígenas no existimos como pueblos en la Constitución. Apenas una vez se menciona, por mencionar el término maya, como comunidad, ¿sí? eh, únicamente en el caso de los derechos culturales, en el fondo somos sujetos culturales únicamente para la industria del folclore o del turismo, en este país colonial, obviamente, como en el caso de México, como en el caso de Perú. Indicaba también el tema de la unicameralidad, o sea, nos dice que Chile vuelve a la unicameralidad, si mal no recuerdo, sí, muy bien. Lo que pasa es que en Guatemala no conocemos qué es bicameralidad, qué es unicameralidad, porque si bien es cierto, Guatemala tenía, cuando surgió, tenían dos cámaras, ¿no? Con el tiempo se quitó, y entonces ese tema ya nunca más se debatió y únicamente en Guatemala tenemos una instancia legislativa. En el caso de los países del sur, en su gran mayoría tenían dos cámaras. Por ejemplo, caso Bolivia tiene dos cámaras. Caso Perú tenía dos cámaras, lo quitaron en el 93. Caso Chile tenía dos, ahora lo quitaron uno y ahora quedan con uno. Y el tema de la regionalización creo que es súper importantísimo porque todos los estados en Abya son altamente centralistas, que es lo que ha impedido que efectivamente se redistribuya a través del reconocimiento de las autonomías a los pueblos originarios, por ejemplo, a sus territorios, la posibilidad de democratizar el poder. Y también indicaba que se acabó el Estado subsidiario, es decir, el Estado neoliberal. Aquí en Guatemala, una de las demandas que se hace justamente es la revisión de los contratos de privatización a través de las concesiones eh, y revertirlo ello para el beneficio de los pueblos. En Chile se ha planteado eso y indica que el Estado se convierte en un actor principal de la economía y del quehacer político. Aquí en Guatemala, es Estado neoliberal, el Estado no es más que un policía de la empresa privada únicamente, no puede invertir, no puede hacer actividad económica, al igual que en Perú. Y eso es importante lo que está indicando ella, que se revierte ello. No logramos recuperar nuestro cobre, dice Chile, en el caso de Elsa. Ese es asunto económico primordial. Aquí en Guatemala el planteamiento es, a la par de la constituyente está la demanda de la recuperación de todos los bienes privatizados, las empresas privatizadas y obviamente convertir al Estado como un actor económico importante. Esto es lo que nos indicaba Elsa. Elsa, la pregunta entonces es, ¿qué mecanismos, si puedes reiterarnos nuevamente, han creado o están creando en la Constitución chilena para que estos cambios que estás indicando no sean únicamente un saludo a la bandera? Con tristeza hay que decirlo, en Bolivia tenemos Estado plurinacional, como el caso de Chile también se reconoce como Estado plurinacional, pero la plurinacionalidad no es solamente una norma constitucional, es la cotidianidad. Y en Bolivia no hemos logrado todavía llegar a ello.
muy apenas de los 36 pueblos, apenas hay 3 pueblos autónomos en este momento. Se han hecho han creado muchas trabas institucionales, es decir, el institucionalismo republicano ha impedido que la institucionalidad plurinacional se restaure o emerja. ¿Qué mecanismos están creando ustedes en la Constitución, si acaso lo han pensado así, para que efectivamente la plurinacionalidad, la paridad y lo ecológico estén efectivamente materializados en la vida cotidiana, estimada Elsa? Adelante. Bueno, mira, en el tema de lo plurinacional, aparte del reconocimiento de las diferentes pueblos indígenas que existían acá, también se les entrega autonomía territorial. ¿Ya? Eso es algo muy importante, porque dentro de la autonomía territorial también ellos van a poder hacer del Estado. Lo otro tiene que ver con la pluralismo jurídico. También se les reconoce que ellos tienen sus propias formas de hacer justicia y por lo tanto se van a someter a ese tipo de tribunales y no a los tribunales civiles como los que tenemos nosotros. Otro de los temas que ha quedado en el tema de la plurinacionalidad es recuperar las lenguas. Recuperar las lenguas es muy importante porque una forma del colonialismo que se nos impuso es precisamente aniquilar toda forma o manifestación y dejarlo como tú, de lo indígena, y dejarlo solamente ahí en lo folclórico, en lo turístico, ya que incluso acá en Chile tampoco es ha sido muy desarrollado, ¿ya? Otro tema dentro de la plurinacionalidad tiene que ver con precisamente dejar escaños reservados para la Cámara, ¿ya? Eso quedó establecido. Y es algo que fue bastante resistido precisamente por aquí, por la derecha, porque no quieren que estas voces de los pueblos indígenas, que en realidad tienen una mirada muy decolonial frente al sistema instaurado, queden después en las leyes. Y es algo que se peleó bastante de lograr que los escaños, que en realidad que en la Cámara se mantengan los escaños reservados, ¿ya? Y lo que no logramos fue que los independientes tuviesen espacios dentro de la Cámara. Eso es algo que vamos a tener que pelearlo por fuera. Pero sí logramos instalar ahí a los escaños reservados, por lo tanto también tenemos plena confianza de que la cosmovisión de los pueblos originarios sí va a permear las futuras leyes. Y es algo que nosotros necesitamos con mucha fuerza acá en Chile, ¿ya? Porque la desconexión que tenemos frente a la naturaleza o a la espiritualidad en nuestras propias relaciones ha sido muy, muy bruta acá debido a la instauración de este modelo neoliberal que solamente pone el acento en lo económico y en la materialidad, ¿no? Nosotros perdimos nuestro espíritu, perdimos nuestras raíces hace mucho tiempo, y el que precisamente los escaños reservados hayan estado en la convención y hayan permeado las normas que están en este momento escritas ya en la Constitución, nos devuelve eso, nos devuelve nuestras raíces y de alguna manera nuestra conexión hacia la tierra, hacia el territorio, hacia lo que es importante. Por lo tanto, eso es lo más relevante que yo te puedo decir en este momento del tema del indigenismo, ¿no? Acá en Chile es un tema que no se tocaba, que no se consideraba, incluso que está traspasado así a lo más profundo del patio trasero, era lo último que se hablaba. Todo el mundo siempre miraba como desarrollo a Europa, a otros países, pero nunca miramos el desarrollo mirando hacia atrás, ¿ya? Mirando al origen y cómo los pueblos originarios han podido sobrevivir a todo, incluso a la invasión nuestra vida. Entonces es súper importante como redactarlo y mantener la Constitución y también en el sistema político futuro que vamos a crear. Muchas gracias, Elsa Labraña, conversando con nosotros sobre las novedades que nos trae el proceso constituyente chileno, que en este momento está ya en su última fase. Amigas, amigos, ¿por qué hacemos esto desde Guatemala? Hay mucha gente también que se pregunta eso, ¿por qué desde Guatemala hablando cosas de Chile? Es que, saben, todas las normas que tenemos en Guatemala y que nos rigen, ¿sí? Son en buena medida normas copiadas de Europa
o de la inspiración anglo-norteamericana. Y nunca nos atrevimos a pensar nuestros países, nuestros pueblos, desde el continente, es decir, desde las entrañas de nuestro continente Avyala, mucho menos desde las entrañas de nuestros pueblos, como el caso de los pueblos Xinca, Garífuna, Mestizo, etcétera, en Guatemala. Por eso es que estamos mirando lo que está ocurriendo en aquellos países, porque nosotros vamos por esa ruta y tenemos que aprender de esos procesos. Nadie se va a inventar la pólvora de la nada, ¿sí? No ocurre un relámpago en cielo abierto, suelen decir los colegas en México. Dice Irma Rosario, Elsa, qué sabia eres, un abrazo, dice. Dice Neftalí, ¿qué es autonomía territorial y cómo se materializa? Bueno, creo que ya indicaba Elsa con el tema del reconocimiento de las autonomías territoriales, justicia propia, idiomas propios, obviamente también está la administración propia, legislación propia, etcétera, lo cual me imagino que allí no, de repente no se ha incorporado. Solamente como una pregunta pequeñita, puntual, y pasamos al tema justamente a raíz de Neftalí. Elsa, ¿se le reconoce también en el marco de las autonomías territoriales o el derecho de la autodeterminación de los pueblos originarios en el marco del Estado plurinacional el derecho a tener legislaciones, cuerpos legislativos propios en cada territorio autónomo? Dos. Sí. Muy bien, gracias. ¿Y cuántos escaños se reservó en el Parlamento unicameral de Chile para los pueblos originarios? Mira, eso es una proporción porque el número todavía no está definido. Proporción, Y muy lo bien. otro es, en este tema de la autonomía territorial, también nuestra restitución de tierra. Eso es algo súper importante, ¿ya? Porque va a ser un proceso largo y doloroso, pero hay que entender, o ya les cuento, que aquí en Chile la mayoría de las tierras indígenas están tomadas por las empresas transnacionales. En el caso del sur están tomadas por las empresas papeleras. Y la mayoría de las tierras de los pueblos originarios fueron ahora plantadas con bosque de pino, que causan un gran daño, y bosque de eucalipto, que también son los que los dejan sin agua al resto de las comunidades. Por lo tanto, este tema de la restitución de tierra es algo que en realidad va a ser ¿cómo decirlo? Como este perdón, en realidad, del Estado de Chile hacia las vulneraciones que cometió durante tantos años. ¿Ya? Ese es el objetivo también mucho más profundo, más allá de la materialidad de devolver las tierras. Es también de decirle, es reconocer el genocidio que se cometió con los pueblos originarios, y es reconocer también el abuso que el Estado hizo durante todo este periodo hacia las comunidades, hacia su forma de vida, hacia también sus territorios y hacia también su cosmovisión. Esto es algo que va dentro de la restitución de tierra y dentro de la autonomía territorial e indígena. Excelente tema que está abordando. No está hablando de entregar tierra a indígenas, está hablando de restituir, ¿sí? De reconstruir desde los pueblos sus territorios y desde el Estado de devolver lo que se le despojó a los pueblos. Importante tema, estamos hablando de Chile, no estamos hablando de un país de Cuba, de Venezuela, que tanto estigma se ha creado en las élites, digamos, de Guatemala, ¿no? Altamente racializados, sino estamos hablando del Chile, de ese modelo de país que se soñó por 20, 30, 40 años como el modelo ideal para llegar a llegar a la promesa, ¿no? Del sistema neoliberal que se también prometió y se promete aquí. Elsa, entrando al tema puntual, que tengo un tema para los últimos minutitos, el tema de los principios filosóficos, éticos que están detrás de la Constitución, pero antes quería tocar lo que preguntarte lo que estabas indicando. Esta restitución de tierras implica necesariamente, o de territorios, implica necesariamente la reconfiguración de la geopolítica interna de Chile. Y a eso le temen, ¿no? Mucho de los que regentan el poder en los estados actuales, en el caso de Guatemala igual. ¿Cómo se configuraría entonces ahora la geopolítica interna chilena? ¿Continúan las regiones, la regionalización? ¿O se reconfigura en base a las continuidades territoriales de los pueblos la regionalización o la configuración territorial interna? ¿Cómo va a ser esta cuestión de la geopolítica interna de Chile? Es algo que está entregado a la ley, ¿ya? Nosotros pusimos las normas base, pero ahora falta una ley que le dé continuidad a esta temática, tanto de la restitución como también de las autonomías territoriales. Esa ley
como te digo, las transitorias está puesta a que se haga de aquí a 2 años, así que de aquí a 2 años recién vamos a ver cómo se configura como este territorio. El tema de la regionalización y de las autonomías territoriales, ¿ya? Es algo que también es nuevo para nuestro país, porque, bueno, en toda Latinoamérica, como tú dices, es una política muy centralizada. Nosotros lo que hicimos fue dispersar el poder, ¿ya? Abrirlo, no solamente en términos políticos, sino también en términos territoriales. Porque entendemos que la única manera de defendernos frente a este poder económico, que es el que tiene capturados siempre a los gobiernos, es darle mayor poder a los territorios y a la gente que habita en los territorios. Y dentro de esto, de la autonomía territorial indígena, lo que hay que hacer es una reconfiguración para ver cuáles son los territorios que fueron usurpados. Entonces, eso es un proceso bastante largo que nos va a llevar tiempo para saber exactamente así como las delimitaciones, porque no es fácil. Hay muchos también comunidades que vendieron sus tierras. Entonces ahí hay otra configuración política, porque no fue que se las quitaron, no fue que se las usurparon, no fue que los mataron a todos y les quitaron las tierras, no, fue un acto voluntario. Y ahí también hay que ver cómo se configura esa forma de restitución. Ahora, nosotros tenemos también muy diversificado el tema de los pueblos indígenas, y son muy diferenciados. O sea, los pueblos del norte no es que comulguen mucho con los pueblos del sur, cada uno tiene su propia lógica, como visión, su propia forma de relacionarse y de establecer sus normas, ¿ya? Por lo tanto, no es algo que va a ser homogéneo. Cada pueblo indígena de nuestro territorio tiene que empezar a hacer el proceso de delimitación de los territorios que fueron usurpados. Ahora, el problema en el norte de Chile es que precisamente los territorios que fueron usurpados a los pueblos indígenas es donde están las mineras. Y ahí hay un tema que va a ser bastante complejo de solucionar. Y ahora en el sur de Chile, en los territorios que fueron usurpados a los mapuches, están las forestales. Y también es un poder económico bastante fuerte con el cual los pueblos originarios llevan años luchando, y que precisamente tienen en este momento el territorio militarizado, ¿ya? Porque los pueblos originarios han hecho restitución de tierra, pero ya va el gobierno y les quita las tierras nuevamente y se las vuelve a entregar al empresario. Entonces esperamos que muy pronto esta constitución tenga efecto, empiece a funcionar, para que esa situación conflictiva que tenemos en los territorios indígenas tenga una salida política, tenga una salida institucional, y no se siga con esta lógica de violencia y sometimiento hacia los pueblos. Muchas gracias, Elsa Labraña. Son las 9:55. En los 5 minutos que quedan, Elsa, quisiera por favor que abordes con la audiencia. Estamos hablando con una de las constituyentes, de las 154 constituyentes convencionales constituyentes de Chile, en la fase final prácticamente de la redacción de la Constitución de Chile, sobre las novedades que nos trae este documento chileno, esta norma matriz chilena para toda Abya-Yala y para Guatemala en particular, porque aquí tenemos que aprender todos, estamos aprendiendo en ello y estamos en ello. Elsa, ¿cuáles serían, si tuviéramos que mencionar, cuáles serían los principios filosóficos que orientan a esta nueva Constitución chilena? Si acaso esta filosofía o estos principios filosóficos lo apartan, digamos, del horizonte de la modernidad o de la colonialidad en estos términos. Es decir, la colonialidad necesariamente nos lleva a estar detrás del desarrollismo, desarrollo verde, etcétera. Y al parecer que las nuevas aspiraciones de los pueblos es hacia su horizonte, es hacia el buen vivir, hacia la comunidad, superando el individualismo, hacia la comunidad cósmica, superando el antropocentrismo, etcétera. ¿Por dónde van los principios filosóficos de esta Constitución chilena? Mira, tienen que ver con, mira, aquí en realidad está plasmado en el primer artículo de la Constitución, y eso lo voy a leer, cómo quedó, ¿ya? Dice así: Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una república solidaria. Su democracia es paritaria y reconoce como valor intrínseco e irrenunciable la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza, la protección
y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Yo creo que este artículo es el que resume toda la orientación que tiene nuestra Constitución, nuestra nueva Constitución. Plurinacional, intercultural, ecológico. Que también que nosotros como seres humanos somos parte de la naturaleza. Y por lo tanto, dentro de esta lógica, nuestro deber es protegerla, dejar de tener esta lógica depredadora con la naturaleza, ¿ya? Y lo otro es la garantía del Estado frente a los derechos fundamentales, que era un tema que nosotros aquí en Chile desconocíamos. Nuestros derechos fundamentales siempre estuvieron marcados. Por lo tanto, esos son los principios filosóficos en realidad y valóricos que tiene nuestra Constitución. Reconocernos ya nuevamente como un pueblo plurinacional, reconocernos como seres inmersos en la naturaleza y no por sobre ella, y también entender que en esta composición, en este contrato social, que es la Constitución, que crea el Estado tiene que generar todas las garantías para que nosotros vivamos bien. Muchas gracias, Elsa. Son las 9:58 y en los 2 minutos finales. Por favor, si pudiera dejarnos algún mensaje, no solamente para los pueblos, las comunidades del territorio de Guatemala, sino también para los otros pueblos, que en el caso de Perú, en el caso de los pueblos de Honduras, que también sueñan con procesos constituyentes y están detrás de ello. ¿Cuál es el mensaje que dejas como convencional constituyente, Elsa? Yo el mensaje que les dejo es que no suelten, no crean que esto no se puede alcanzar. Se va a alcanzar en la medida que nos mantengamos unidos. Y recordarle que estamos en un periodo de Pachacuti. Ya en el periodo de Pachacuti es precisamente lo que nos caracteriza en este momento y nosotros lo estamos leyendo de esa manera, en que viene una revolución, viene una nueva forma de relacionarnos y de enfrentar el futuro. No solamente por la angustia que nos causa en la crisis climática y que nos empuja a cambiar, sino que también hay un cambio de conciencia de que todo lo que se ha hecho para atrás ha tenido avances, pero no ha sido bueno en sí mismo. Ya ha sido bueno para algunos pocos, pero no para la mayoría de la gente. Por lo tanto, esta conciencia de que si no logramos el bienestar para todos nos sirve, es lo que nos va a permitir seguir empujando estos procesos, no solamente en nuestro país, porque nos faltan muchas cosas aún que conseguir, sino que en toda Latinoamérica. Si nosotros como latinoamericanos nos unimos, somos mucho más fuertes para enfrentar el poder económico que viene de otras latitudes y que tiene otras lógicas, que tiene esta mentalidad depredadora de ver en un otro un objeto del cual yo puedo hacer lo que quiera. Esas lógicas colonialistas es lo que tenemos que erradicar de nuestra América Latina. Muchas gracias, Elsa Labraña, convencional constituyente del Distrito 17 de Chile, que estuvo con nosotros hoy, 1 de junio, virtualmente, conversando sobre las novedades, sobre las primicias que nos trae el constitucionalismo chileno actual. Y ella estará también con nosotros en los territorios, con ustedes, amigas y amigos que nos siguen desde los territorios de Guatemala, en ese caso, conversando de manera física, presencialmente, sobre este y otros temas. Amigas y amigos, aquí terminamos nuestro proceso, nuestra hora constituyente, la hora constituyente, cuando son las 10:01 aquí en Centroamérica, no sin antes recordarle que la siguiente semana comenzamos de lunes a viernes la semana de Codeca Digital, la semana de Codeca Digital por sus 30 años, de las 10 a 11 de la mañana, pero igual el miércoles tendremos nuestro programa La Hora Constituyente de 9 a 10 de la mañana. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos veremos entonces el próximo lunes a las 10 de la mañana. Chau, chau.